Hola, soy Milva Jaspe desde Venezuela. Saludos cordiales a nuestros distinguidos miembros del Comité de Evaluación de nuestra comunidad FATLA. Bueno, Milva es de Barquisimeto, es de Estado Lara, Venezuela, y está cursando el programa en experto de tecnología educativa, aspirando ya en el módulo de graduación su título como experto. El tema de hoy corresponde a lo que es metáfora educativa. Para insertarnos en lo que es metáfora educativa es importante que definamos qué es la metáfora. Bueno, la metáfora etimológicamente proviene del concepto latino metáfora y esta a su vez de un vocablo griego que en español se interpreta como el término de traslación. Se trata de la aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea o un objeto al cual no describan de manera directa, con la intención de sugerir una comparación con otro elemento y facilitar su comprensión. Los elementos de la metáfora sirven para identificar a dos términos, entre los cuales existen alguna clase de semejanza. Uno de los términos es el literal y el otro es un sentido figurado. Según los especialistas, la metáfora consta de tres niveles, es decir, el tenor, que es aquello en lo cual la metáfora se refiere en forma literal, el vehículo, que es el término figurado que se quiere decir, y el fundamento, que es el discurso o la relación existente entre el tenor y el vehículo. Existen dos tipos de metáfora, las cuales son metáfora impura y metáfora pura. Es importante señalar que una metáfora es un recurso literario, en el aspecto poético, en el aspecto educativo, y ocupa un lugar similar al de las comparaciones, pero es incompleta al no mencionar de forma directa al objeto o al elemento al que se desea referir. De todas formas, es necesario aclarar que existen estos dos tipos de metáforas. Para ello, la metáfora impura existe cuando aparecen ambos términos, es decir, el real y el evocado. Este tipo de metáfora también se conoce como impresencia o imagen. La otra metáfora es la metáfora pura, que en los casos en que el término real no aparece, sino solamente el metafórico. Estamos frente a una metáfora pura y se utiliza para dirigir la atención sobre el significante o darle un aspecto desconocido a lo cotidiano. Es allí donde nos insertamos en el tema que nos ocupa, que es la metáfora educativa. Una de las mejores maneras de mostrar valores educativos a los niños, a los adultos, es a través de los relatos, de historias, de cuentos, ya que se logra un alto grado de identificación entre los personajes protagonistas del relato y el público que lo escucha. Ve y siente lo que sucede en la historia, lo que narramos, la manera como se identifica con los personajes, con la historia, con el hilo de la historia, qué es lo esperado, qué podemos descifrar y qué podemos interpretar. Esta estrategia la podemos utilizar para educar las emociones y mostrar posibles maneras de canalizar los sentimientos, de manera que nos ayuden a avanzar y a descubrir cosas nuevas, a reinventarnos, a innovar, a descifrar, en lugar de convertirnos en algo tóxico que afecte las relaciones personales y sociales. Es allí que la metáfora, surge lo que es la metáfora como alternativa, que se está construyendo todos los días a partir de prácticas como la educación lenta, el educar para ser, los profesionales más reflexivos, donde cada día demos un poquito más de nosotros, pero desde el ser. Con estas propuestas parten de ¿qué? De la concepción de nuevas ideas, de la estructura, de la pragmática educativa, entendida como un oficio, un ejercicio de artesanía colectiva, donde nos construimos unos a otros, donde nos construimos con el saber y el aporte del otro, donde el aspecto colaborativo se hace protagonista dentro de este recurso. Es allí que nos vamos a la centralidad del error, las relaciones de la cooperación, el acompañamiento activo, y que nos va a llevar a una educación de cada día que sea de mayor calidez y de mayor calidad, tanto para los que se educan, tanto para los que nosotros los que educamos. Es allí donde hacemos un binomio, educandos y educadores, educandas y educadoras. Existen muchos pensadores que
han pensado que la metáfora educativa es una herramienta estupenda en el aprendizaje. Uno de ellos, desde el constructivismo, ha sido César Kuhl, en la cual identifica aspectos importantes como que es un nuevo paradigma del constructivismo sociocultural. También está insertada en una interacción dialógica, donde el profesor es más reflexivo, más emotivo, donde se inserta, es posible insertarse en una metáfora sociocultural y donde el aprendizaje se hace más consciente tanto para el educando, tanto como el educador. Y dentro de esta metáfora educativa, también Piaget, con el constructivismo en el año 1960-1970, destacó un interés prioritario por la exploración. Asimismo, es importante destacar los roles que podemos cumplir dentro de una metáfora educativa. ¿Cuáles son? Bueno, el alumno es un procesor activo de la información. El profesor, en este caso, que es un facilitador, es un organizador de la información, tendiendo puentes cognitivos, es promotor de las habilidades del pensamiento y del aprendizaje. Y la enseñanza como proceso es una inducción del conocimiento esquemático significativo y estrategias o habilidades cognitivas. Y el aprendizaje, o el conocimiento, que es el producto final, está determinado por esos conocimientos y aprendizaje y experiencias previas que existen tanto de los educandos como de los educadores. He allí que es relevante analizar la importancia de la metáfora como tal. Entonces podemos decir que son un elemento alegórico, es decir, manifiestan algo que no se está diciendo, pero que se puede intuir, que se puede comprender a través de la razón y la asociación de conceptos. Si vamos a filósofos antiguos que hoy día siguen vigentes con su pensamiento, Aristóteles definía la metáfora como una comparación entre dos o varias entidades, que a simple vista son diferentes, y aseguraba que esta capacidad humana de generar metáforas dejaba en evidencia el gran poder de la mente. En la psicología fue Sigmund Freud quien los describe como un elemento fundamental para comprender la mente humana, puesto que el pensamiento en imágenes se encontraba más cerca del inconsciente, de los deseos, del pensamiento en palabras. A partir de él, el psicoanálisis presta más atención al pensamiento metafórico que al literal. También el constructivismo, como lo decía anteriormente, en la metáfora es un elemento fundamental, porque ya que la realidad no es independiente del observador y por ende cada persona posee su propia realidad. De ese modo, las metáforas son la forma individual en que cada individuo filtra, comprende la realidad a través de ella para construirse la propia realidad. La diferencia de esta corriente con la anterior es que no separan el lenguaje metafórico y el literal. Ambos constituyen un modo a través del cual se interpreta la realidad. Es decir, también podemos identificar frases con este estilo metafórico. Y uno de ellos, uno de los autores que leo mucho y comparto sus pensamientos que me han enseñado, es Carl Gustav Jung, en el cual decía: uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, pero con gratitud a los que nos tocaron nuestros sentimientos. Y uno de ellos es nuestro querido y distinguido ogro, en la cual Pedro Camacho ha sido de verdad un insigne y maravilloso profesor que nos ha llevado a nosotros a un mundo totalmente, para mí, desconocido, que tiene que ver con Planeta Fátala, que tiene que ver con la parte educativa, que tiene que ver con las aulas metafóricas, y que el aprendizaje que hemos tenido hoy día, que yo he tenido hoy día, ha sido extraordinario. Ha cambiado mucho mi vida, mi manera de pensar y mi manera de sentir. Y para terminar voy a citar una frase de Sor Juana Inés de la Cruz que dice: yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Muchísimas gracias. Hasta luego.